La doctora Marta Lamas es etnóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctora en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Es profesora investigadora de tiempo completo de la Coordinación de Humanidades, adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios de Género. También imparte la Cátedra de Género y Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es integrante del Comité Editorial de Antropología del Fondo de Cultura Económica. Es integrante de la Junta también de Gobierno del Instituto Nacional de Salud Pública, así como del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México e integrante también de la Asamblea Consultiva de CONAPRED. Fue directora de la revista Debate Feminista, un journal independiente de crítica cultural y política, que en 2014 cumplió 25 años de publicación ininterrumpida y cerró esa primera etapa, y una segunda etapa que continúa a partir de 2016 como revista académica de la UNAM. Tiene 6 libros y más de 40 ensayos académicos publicados. También se dedica al periodismo y es editorialista en la revista Proceso y comentarista en el programa televisivo Agenda Pública. Sus libros más recientes, solo les menciono 2, son El largo camino de la ILE, mi versión de los hechos, editada por la UNAM en 2015, y El fulgor de la noche, El comercio sexual en las calles de la Ciudad de México, editada por Editorial Océano este año 2017 apenas, o sea, salidito del horno, muy reciente. Y sin más, le cedo la palabra a la doctora Marta. Muchísimas gracias, Marisa. Buenas tardes. Yo quiero agradecer mucho esta invitación, que como Andrea chismeó al principio me desconcertó, pero que realmente agradezco de corazón. Me invitaron a hablar sobre las creencias del feminismo, y para la mayoría de las personas el feminismo es una lucha de mujeres que a lo largo de distintas épocas y con especificidades locales desarrollan protestas individuales y resistencias colectivas ante la injusticia de su subordinación social y política. Desde esta gran mirada, yo asumo que hay muchos feminismos con variadas tendencias dentro del movimiento social, con distintos postulados del pensamiento político y con diversos enfoques de la crítica cultural, por lo cual es casi imposible hablar de las creencias del feminismo como si fueran una unidad. En esta ocasión reflexiono sobre 2 creencias feministas muy comunes, sobre el mujerismo y el victimismo, porque son estas las que impactan el actual entretejido discursivo respecto de la sexualidad y de la violencia hacia las mujeres. Estas 2 creencias, mujerismo y victimismo, tienen que ver con uno de los debates más acuciantes dentro del feminismo, que es el debate sobre el esencialismo. Dentro de este debate, el mujerismo sostiene que existe una esencia en las mujeres distinta de la de los hombres y que dicha esencia está en el cuerpo, específicamente en la sexuación. Muchas feministas creen que esta esencia de las mujeres es sustantivamente mejor que la esencia de los hombres. Pero una cosa es saber que existe una sexuación diferenciada y otra muy distinta es creer que hay sentimientos o capacidades derivadas de tal diferencia biológica. La relevancia de este debate sobre el esencialismo, más allá de la discusión académica, es que las feministas construyen su posicionamiento político y hacen sus intervenciones a partir de los enfoques esencialistas o no esencialistas con los que conceptualizan a la mujer. El mujerismo habla de las mujeres como una unidad, con los mismos intereses y necesidades. Las mujeres sentimos, las mujeres creemos, y olvida la diversidad sociocultural y la complejidad psíquica
y se centra en un solo determinante, en la sexuación, por lo tanto se equivoca tanto en el diagnóstico como en las propuestas que plantea. Quiero aclarar que no es mujerismo el hecho de dar prioridad política al trabajo con las mujeres, porque como grupo social, las mujeres están en condiciones singulares de discriminación, opresión y explotación. Este planteamiento feminista de la necesidad de realizar un trabajo político específico con las mujeres es correcto y hay que deslindarlo de una mirada mujerista. Desde hace años, la denuncia y el combate a la violencia contra las mujeres se ha convertido en la gran batalla de la mayoría de las feministas, las mexicanas incluidas. Esta lucha ha tenido gran visibilidad política y social y ha contado con un fuerte apoyo de todas las posiciones políticas, de todos los gobiernos y de todas las iglesias. Ninguna otra causa feminista ha logrado más leyes, recursos y propaganda que la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Esta lucha se ha enfocado no solo en los brutales feminicidios, hola Julia, sino también en las distintas expresiones de la violencia intrafamiliar, también llamada doméstica, de la violencia institucional, en la violación y el acoso sexual y más recientemente en el comercio sexual y la trata. Por todo ello, como bien señala una psicoanalista francesa y feminista, Elisabeth Badinter, hay que, cito, rendir homenaje al feminismo actual que le dio a la violación su verdadero significado, que se movilizó ampliamente para sacar a las víctimas de su soledad y de su silencio. Cierro la cita. También hay que alabar a las feministas que investigan asesinatos de mujeres, se arriesgan a denunciarlos y así logran que se reconozca el feminicidio como una trágica y espeluznante realidad social. Y finalmente, hay que estar profundamente agradecidas con los grupos de activistas que de manera comprometida y valiente, aquí están las Católicas por el Derecho a Decidir y el Observatorio Ciudadano de los Feminicidios, se dedican a acompañar a las mujeres víctimas de violencia en la búsqueda de justicia, protección y reparación del daño. Pero simultáneamente a estos reconocimientos, también hay que llevar a cabo una crítica sobre las consecuencias negativas que han producido las creencias mujeristas y victimistas en el abordaje al problema de la violencia. A lo largo del tiempo se ha generalizado un discurso feminista en el que todas las mujeres tienen categóricamente la condición de víctimas potenciales y todos los hombres de perpetradores o victimarios potenciales. Esta perspectiva feminista es una de las puntas de lanza de un proceso social de victimización de la condición femenina que atenta y que alienta, más bien que alienta actitudes victimistas. El victimismo se define como la actitud que consiste en definirse prioritariamente como víctima, o sea, es la pretensión de centrar toda la identidad en la condición de víctima. El victimismo instala una actitud acrítica hacia la víctima y pervierte una exigencia legítima de reparación al persistir todo el tiempo en el lamento y la exigencia. En conjunto, el mujerismo y el victimismo provocan que se conciba la condición de víctima como parte integral de la condición femenina. Sin duda hay muchas mujeres que son víctimas y sin duda hay riesgos que mayoritariamente afrontan las mujeres. Pero también es cierto que hay mujeres victimarias y hay hombres víctimas, aunque el discurso social sobre la victimización femenina dificulte visualizar el panorama completo. Al principio señalé que hay muchos feminismos con variadas tendencias políticas y con distintas perspectivas teóricas.
Más allá de esas diferencias, hay un tema que ha enfrentado a las diversas posturas feministas en una dura confrontación: la sexualidad. No obstante, la libertad sexual de las mujeres fue una reivindicación sustantiva de la segunda ola feminista desde finales de la década de los 60 y principios de los 70, muy pronto agudas discrepancias abrieron una brecha dentro del movimiento. No hay que olvidar, además, que las posturas de amplios sectores de la sociedad sobre la sexualidad femenina estaban y siguen estando atravesadas por una doxa de raigambre religiosa que tiñe con arcaicas valoraciones culturales la conceptualización del intercambio sexual. Con el término de doxa se designa ese conjunto de creencias en un universo social determinado que hace creer en la naturalidad y la legitimidad de un orden social establecido. La doxa se expresa entre nosotros en México en una doble moral que condensa las concepciones sociales en torno a lo que significa ser hombre o ser mujer y que en especial valora de manera diferenciada su actividad sexual. Nuestra doble moral es clara: lo que se vale para los hombres no se vale para las mujeres. En México, como en las otras sociedades judeocristianas, el ideal cultural de la feminidad consiste en una conducta sexual que se considera virtuosa: castidad, fidelidad y recato. Por eso, el uso del cuerpo femenino en una actividad sexual fuera de los marcos de la decencia, o sea, de una relación estable, amorosa y procreativa, produce rechazo y escándalo. En la cultura judeocristiana, la negación del deseo sexual femenino se contrapone con la creencia de que los varones requieren variedad sexual para su salud. Por eso, tradicionalmente, ha sido aceptable que tengan múltiples encuentros sexuales, no solo antes del matrimonio, sino incluso después, y también que no sean estigmatizados por tener aventuras o por comprar servicios sexuales. Así, en nuestro país, la simbolización heteronormativa de la sexualidad es la de un servicio que requieren los hombres y que las mujeres otorgan en el ámbito privado. Las novias y las esposas lo hacen amorosa y gratuitamente, mientras que en el ámbito público las trabajadoras sexuales cobran. Como los hombres supuestamente necesitan sexo, las mujeres lo regalan, lo venden o llevan a cabo una amplia gama de arreglos intermedios donde se intercambian favores sexuales por otro tipo de favores: regalos, viajes, promociones laborales, etc. Y ya que la doble moral sostiene que las mujeres no desean ni necesitan el sexo en la misma medida que los varones, esa creencia oculta el grave problema de represión sexual de las mujeres con la expresión cultural de la frigidez. Dentro de este esquema, el tipo de sexualidad que las mujeres ejercen opera como un dispositivo de control y en el marco de la doble moral se vuelve una vara para medir si una mujer es decente o si es puta. Un problema paradigmático es la actual mezcla conceptual, política y legal que se hace entre el comercio sexual y la trata. Fíjense, esta imprecisión conceptual, política y legal no es inocua y genera más violencia hacia las mujeres. En México ya circula socialmente el discurso de que todo comercio sexual es violencia contra las mujeres. Esa es la postura de las hoy llamadas abolicionistas, quienes dicen además que el comercio sexual indefectiblemente conduce a la trata. Indefectiblemente todas las mujeres que están en el comercio sexual sufren y son víctimas. Y así,
además de que el trabajo sexual produce reacciones adversas porque atenta contra este ideal cultural de la feminidad, del recato, ahora se lo rechaza, pues según dicen las abolicionistas, conlleva la violencia de la trata. Hay una disputa entre las feministas, las que condenan al comercio sexual como una forma de violencia hacia las mujeres y las que abogamos a favor del reconocimiento de derechos laborales para las personas que llevan a cabo trabajo sexual. Y esta disputa ha sido potenciada por fuerzas políticas y religiosas preocupadas por la actual liberalización de las costumbres sexuales y por la expansión del comercio sexual. Las feministas neoabolicionistas consideran que las mujeres son una clase oprimida, que la sexualidad es la causa de dicha opresión y que la dominación masculina descansa en el poder de los hombres para tratar a las mujeres como objetos sexuales. Desde tal perspectiva, la violencia sexual, la violación, la pornografía, el acoso sexual, la prostitución y la trata constituyen un todo. Y esta es una perspectiva mujerista y victimista respecto de la sexualidad que se sostiene en la creencia de que hay una sexualidad apropiada para todas las mujeres, lo que coincide también en gran medida con la tradición religiosa judio-cristiana. Ahora bien, la trata de personas es un horrendo crimen que indudablemente debe ser combatido con mucha más determinación e inteligencia que la que se está haciendo actualmente. La trata implica condiciones de engaño, encierro, retención, traslado, captación. Y hay trata también en la maquila, en el trabajo doméstico, en el agrícola. Y aunque los casos que generan mayor atención política y mediática son los casos de trata con fines de explotación sexual. En México, desde hace tiempo, ha existido la captación de mujeres con engaños, amenazas o violencia, y existen sobrecogedoras historias sobre mujeres que fueron secuestradas y forzadas a dar servicios sexuales en condiciones atroces. Pero estos casos no son el común de la situación de las trabajadoras sexuales en nuestro país. No es correcto, por lo tanto, abordar el fenómeno del trabajo sexual sin reconocer sus matices y complejidades, y no es correcto mezclar conceptualmente comercio sexual y trata como si ambos fueran lo mismo. Para muchas feministas y para muchas mujeres resulta inconcebible que una mujer pueda voluntariamente elegir el trabajo sexual porque lo consideran degradante, asqueroso o violento. Y este mujerismo y victimismo del que les hablo dificultan también visualizar las distintas formas de trabajo sexual que existen y la diversidad de maneras de ejercerlo. Además, desde el mujerismo y el victimismo se ha pasado a condenar la violencia sexual, que siempre debería de ser condenada, a criminalizar el comercio sexual. Los efectos negativos que tiene catalogar una conducta como delito es que no elimina las causas que lo generan, sino, por el contrario, la criminalización hace que un amplio rango de actores negocien a la sombra de la ley, mientras el Estado concentra sus esfuerzos y recursos en la persecución y el encarcelamiento. En el campo de la criminología crítica, hace tiempo que varias feministas vienen elaborando una reflexión sobre cómo la excesiva intervención del sistema penal ante problemas sociales termina criminalizando a quienes más lo padecen. Una de las voces más destacadas, Elena Larrauri, cuestiona la plena confianza en el derecho penal que tenemos las feministas, sobre todo las que le exigen al gobierno una excesiva intervención judicial para abordar la violencia contra las mujeres. Asimismo, Larrauri critica la reacción de muchas feministas
ante opiniones discrepantes en el manejo de la violencia contra las mujeres. Voy a hacer una cita de Larrauri. Parece existir la convicción de que quien duda de alguna de las medidas sugeridas para atajar la violencia doméstica es porque no se toma suficientemente en serio el dolor de las víctimas. Y así, cualquier discusión pretende zanjarse apelando a la extrema gravedad del problema o al número de mujeres muertas, recurriendo con ello a la equívoca identificación de que solo quien está a favor de penas más severas defiende los intereses de las mujeres. A veces no son las penas más severas las que defienden los intereses de las mujeres. Exigir penas más severas implica reorientar los objetivos políticos del feminismo hacia endurecer la política, lo cual coincide con pautas punitivas más generales en la dinámica neoliberal. Esto ha provocado un fortalecimiento del esquema patriarcal con una perspectiva que visualiza a todas las mujeres como víctimas que deben ser protegidas y en la que instituciones del Estado, como la policía, aparecen como aliados y salvadores de las mujeres. Justo esta política neoliberal punitiva es lo que Loïc Wacquant denomina una remasculinización del Estado. Y así, la lucha feminista contra la violencia hacia las mujeres se ha vuelto funcional para el neoliberalismo y su política carcelaria. Y esto porque fortalece un paradigma político conservador sobre el género y la sexualidad. El uso creciente del discurso sobre la mujer víctima es un elemento clave en este lamentable proceso. Existe un feminismo que habla de que en todas partes, todo el tiempo, hay violencia sexual y que perfila a todos los hombres como sospechosos y a todas las mujeres como víctimas potenciales. Si, como alega esa tendencia, la sexualidad masculina oprime a todas las mujeres en este sistema social, entonces hay que condenar al sexo masculino, o sea, a la mitad de la humanidad. Así tenemos, por un lado, a la mujer con M mayúscula, víctima, oprimida, y por el otro, al hombre violento y dominador. Esto es esencialismo puro, mujerismo puro, victimismo puro. Como dice Badinter, de un plumazo se borra la complejidad, la historicidad y la evolución humana respecto de la relación entre los hombres y las mujeres. Y estas creencias están muy lejos de lo que alguna vez fue la visión libertaria del feminismo sobre las relaciones entre los seres humanos. Ahora bien, el dilema que está en el centro del debate es la definición de en qué consiste una conducta sexual apropiada. ¿Quién debe definir la conducta sexual de los ciudadanos? ¿El Estado? ¿Los grupos religiosos? ¿Las feministas? ¿Los psicoanalistas? ¿Los antropólogos? Para abordar este dilema, es indispensable realizar un análisis más riguroso sobre la sexualidad de las mujeres, sobre su deseo, sobre la represión sexual y sobre las distintas circunstancias en las que las mujeres acceden o se niegan a un intercambio sexual. Ahora bien, reconocer que el trabajo sexual es la actividad que eligen cientos de miles de mujeres en nuestro país no significa para nada considerarlo como un trabajo igual que los otros. El estigma expresa claramente esa desigualdad. Por eso, una filósofa, Debra Satz, califica al mercado del sexo como un mercado nocivo. Si evaluamos las relaciones políticas y sociales que el comercio sexual sostiene y respalda, y si examinamos los efectos que este mercado produce en las mujeres y en los hombres, en las normas sociales y en el significado que imprime a las relaciones entre los sexos, vamos a encontrar, como dice Satz, que el comercio sexual refuerza una pauta de desigualdad sexista y contribuye a la percepción de las mujeres como objetos sexuales
y como seres socialmente inferiores a los hombres. Sin embargo, esta misma filósofa dice que aunque los mercados nocivos tienen efectos importantes en quienes somos y en el tipo de sociedad que desarrollamos, prohibirlos no es siempre la mejor respuesta. Al contrario, si no se resuelven las circunstancias socioeconómicas que llevan al comercio sexual, prohibirlo o intentar erradicarlo hundiría o marginaría aún más a quienes se dedican a vender servicios sexuales. En ese sentido coincido con la reflexión que hace Martha Nussbaum en que no nos debería preocupar el hecho de que una mujer con varias opciones laborales, una profesionista, alguien que tenga una carrera, que tenga un trabajo, elija el trabajo sexual. Es la ausencia de opciones para las mujeres pobres lo que convierte al trabajo sexual en la única alternativa posible, y eso es lo verdaderamente preocupante. Lo grave es que para las mujeres de escasos recursos no haya trabajos con una remuneración equivalente a la que obtienen con el comercio sexual. Y frente a dicha problemática, a Nussbaum le preocupa, y a mí también, que la perspectiva de las abolicionistas esté demasiado alejada de la realidad de las condiciones laborales, como si se pudiera olvidar el contexto donde las mujeres pobres recurren al trabajo sexual. Por eso Nussbaum, y coincido con ella, considera que la legalización del trabajo sexual mejora las condiciones de aquellas mujeres que, para empezar, tienen muy pocas opciones, y Nussbaum plantea que el objetivo debería ser promover la expansión en las posibilidades laborales a través de la educación, la capacitación en habilidades y la creación de empleos. Al igual que en cualquier otro empleo, oficio o profesión, del trabajo sexual se extrae plusvalía, solo que la explotación de una actividad de servicios que se encuentra al margen de la regulación laboral se da sin derechos laborales. El término explotación, la trata con fines de explotación sexual o la explotación sexual, tiene una connotación más negativa cuando va la palabra sexual, aunque en muchos casos sea menor la extracción de plusvalía en las trabajadoras sexuales o más la ganancia que ellas tienen. Hay otros trabajos en donde esta extracción es muchísimo mayor, pero no son vistos con este escándalo porque no va la palabra sexual. Al entrevistar a una trabajadora sexual de la Merced, hablando de la explotación, me dijo, explotada, sí, cuando yo trabajaba 8 horas al día limpiando oficinas con el salario mínimo de 70 pesos, el del año pasado, el de este año son 80 pesos, aquí en unas horas me hago 500 pesos. Ganar 500 pesos al día o 80 pesos al día, ¿quién está más explotada? ¿La que limpia oficinas o la trabajadora sexual? Es notorio y lamentable que el término explotación sexual produzca reacciones encendidas, pero que la explotación económica concreta y a menudo más aguda de las obreras, de las empleadas del hogar, de las afanadoras, de las maquiladoras, de las barrenderas, etcétera, 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 no genere la misma preocupación e interés. Mientras que en la agenda feminista la explotación de las trabajadoras sexuales ocupa un lugar predominante, en ella apenas se esboza la explotación laboral de otras trabajadoras. Las trabajadoras sexuales están en el comercio sexual porque ahí ganan mucho más que en otro lugar. Y muchas de ellas lo hacen para mantener una familia o para pagar un tratamiento médico especializado. Por eso a mí me espanta el discurso de quienes quieren abolir el comercio sexual y privar a miles de personas de una fuente de trabajo cuyo ingreso no les sería posible conseguir de otra manera. Ese es, creo yo, el gran quid del comercio sexual. Piensen, ¿por qué el trabajo sexual es el trabajo mejor pagado que pueden conseguir muchas mujeres? Y aunque a muchas trabajadoras sexuales les gustaría ganar lo mismo en otro tipo de trabajo, nadie les va a ofrecer ese ingreso.
El capitalismo es cruel. No le ofrece un salario base a cualquier persona por solo el hecho de necesitarlo. Nadie beca a los seres humanos por existir. Por ello todo el mundo debe trabajar.